Bien, último tema que vemos entonces del segundo módulo. Electromagnetismo sería básicamente con dos partes, la parte de electricidad y la parte de magnetismo, que tienen una relación como muy íntima. Hay una cuestión muy profunda de la física que tiene que ver con temas que no se nos recontra escapan en el curso que estamos haciendo, de por qué está relacionada la electricidad con el magnetismo. Nosotros vamos a tomar como magia y que funciona y hacemos aplicaciones que funcionan y ya. Vamos a arrancar esto primero entendiendo algunas características del magnetismo y de los imanes y del campo magnético y después cómo lo vinculamos con la electricidad. Primero, entonces, a ver, si vamos a hablar de magnetismo, nos vamos a los imanes. Hay imanes de muchísimas formas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con estos que son lineales porque nos van a facilitar un poco entender la cuestión de los polos. ¿Sí? Los imanes tienen estos dos polos que los llamamos norte y sur, pero hay otros imanes con formas de pastillas, con formas de anillos, donde también están los polos norte y sur. Pero por ahí se nos complica un poco para ubicarlos. Por costumbre, en los imanes así, se pinta de rojo el extremo norte, pero solo para ver dónde está. Bien, ¿quiénes jugaron con imanes de pequeños, de pequeñas? ¿Nunca jugaron a acercar y alejar los imanes? Sí, Sí, cuando se ponen de un lado y se repelen o del otro que se pega. Bien, bien. Si los ponemos del lado de que se repelen, tenemos estos dos comportamientos. A ver, si los acercamos de los polos opuestos, en un momento se van a acercar. De pequeños, cuando jugábamos con esto, lo divertido era como ir al límite, ¿no? Llevamos las dos imanes y tratar de acercarlos hasta que en un momento empezaban como a tironear uno del otro y si los soltábamos, se acercaban y se pegaban. Y si los damos vuelta a uno, que nos quedaran los polos iguales, no se pegaban. no solamente no se pegaban, sino que no podíamos nunca llegar a tocarlos. O sea, lo divertido era forzar a los imanes, hacerle fuerza para que se lleguen a tocar, pero apenas los soltamos, se desplazan. Y depende de la fuerza del imán, pueden salir disparados. Así que eh, nos aparece acá una fuerza nueva, distinta de la que estuvimos viendo antes. Todas las fuerzas que mencionamos antes eran como fuerzas de contacto. Si yo quería mover algo, tenía que poner manos, poner el cuerpo encima, poner una máquina encima en contacto y aplicarle la fuerza para que se desplace. Acá no, acá se desplazan o se atraen y se acercan, o se rechazan y se alejan, pero hay una fuerza que no es de contacto, que no la podemos ver. Lo único que nos revela es que hay algo alrededor del imán que está actuando, que actúa de un modo raro, que de un lado se rechaza y del otro lado se acerca. Bien, bueno, tenemos este comportamiento entonces raro de los imanes, de que hay alguna fuerza alrededor, invisible, que está actuando. Y hay algunos dispositivos que nos permiten como no verla directamente, pero más o menos ver los efectos que tiene. Si agarramos uno de estos imanes de barra y lo ponemos debajo de una hoja de papel, encima de la hoja de papel le tiramos polvo de hierro o viruta de hierro, el hierro es atraído por el imán y resulta que nosotros no lo dejamos que se pegue al imán porque está la hoja en el medio. Cuando el polvo de hierro está en contacto con la hoja, tiene como un rozamiento que no le permite desplazarse. Pero si vamos golpeando la hoja despacito, hacemos saltar la viruta y entonces en el momento que está en el aire, la viruta se puede mover libremente. Después de golpearla bastante, resulta que se va acomodando de un modo raro, ¿sí? Tenemos una figura como esta. Todo lo que se ve blanco sería la hoja de papel. El imán lo tenemos del otro lado. Y todo lo oscuro corresponde al polvo de hierro que se estuvo acomodando con estas fuerzas invisibles que están alrededor del imán. Entonces, no vemos directamente el campo magnético, pero como que lo permite describir bastante, ¿sí? Vemos que tenemos un extremo norte del imán, un extremo sur, y que hay líneas. A esto se las llaman líneas de campo, ¿sí? O líneas de fuerza de campo que van de un polo al otro polo del imán.
Los que están como más cerca del cuerpo del imán son más lineales, más derechitas. Todas las otras forman arcos cada vez más amplios. De hecho, si yo me voy al extremo, la parte como de afuera del imán, parecería que estas líneas se me van, se abren, se escapan, no van al otro polo. Pero si yo sigo como la lógica de esto, de, bueno, están formando arcos cada vez más amplios, en realidad lo que yo tendría que pensar es que estas que van para afuera dan un arco enorme, que prácticamente como si fuera porque pasaron por atrás nuestro, y llegan hasta el otro extremo. O sea que de todos modos siempre las líneas estas van como cerradas. Eh, y esto lo que estamos viendo son como líneas en 2D, pero no están solo en 2D. Si en vez de ponerle esta cantidad de polvo de hierro, le ponemos mucho más y hacemos una foto en perspectiva, vamos a encontrarnos con esto, donde se ven todas las partículas de hierro que empiezan a levantarse, no se llegan a ver que se forma una especie de pelitos para arriba. ¿Están? Esto nos está empezando a revelar que el campo magnético está todo alrededor del imán. Está ocupando todo el espacio alrededor, no está solamente en un plano. Y tiene como estas figuras medio concéntricas. Otra forma de poder entender cómo se organiza el campo magnético alrededor del imán sería, por ejemplo, si hiciéramos un corte, ¿no? Si yo hiciera un corte, ahora estoy marcando con el puntero, a través del imán y lo veo desde un costado, bueno, tendríamos una figura como esta, donde yo tengo en el medio una barra magnética, el polvo de hierro alrededor, hicimos lo mismo, golpeamos la hoja para que se acomode y vemos que esas líneas que iban de polo a polo están organizadas tipo concéntricas. Es como si el campo magnético fuera tipo cebolla. La cebolla depende cómo yo la corte, veo las líneas de una manera o de otra. Acá es como si yo la hubiera cortado en forma transversal, entonces veo los anillos. Bien, cuando estaba buscando todo esto, me encontré con esta imagen, a ver que aparezca esta imagen, que en realidad está pensada como una obra de arte, pero a mí me calzaba fantástico para entender campo magnético. Esta obra la obra en sí se llama imán. El imán es una persona dentro de la religión musulmana, dentro del Islam. En el Islam se lo llama imán a una persona que es un referente religioso. No es exactamente un sacerdote porque hay cuestiones de fondo diferentes, pero es una especie de maestro. Es un referente religioso y el cargo es de imán. Pero esto además juega con otras cosas, ¿están? Porque eh, hay una estructura en el Islam que se llama la Meca. ¿Escucharon hablar de la Meca alguna vez? Bueno, la Sí, Meca profesor, es sí, sí. la Meca es un lugar donde hay un monolito negro, parecido a esta figura que tenemos ahí. Sí. Es donde está la tumba de Mahoma. Y entonces, en el culto islámico, todos los días se reza una cierta cantidad de veces orientado hacia la Meca. Los musulmanes alrededor de todo el mundo hacen esto varias veces por día. Ok, bueno, esta imagen, esta obra de arte en realidad juega con esto, entre el imán como la figura religiosa y el imán como objeto que genera este campo magnético. Y lo que me encantó es que si uno lo mira más de cerca, todo este polvo de hierro como que se va levantando. Pones un montón de personitas, todas orientadas alrededor del imán. Bien, este polvo de hierro que se va levantando, que nos parecen personitas, es el polvo de hierro que está siguiendo las líneas de campo magnético. ¿Tá? Porque el campo magnético acá también nos ayuda a pensar que es una estructura toda tridimensional alrededor. ¿Vamos hasta ahí? Profe, entonces el campo magnético está en todos lados o cerca de los imanes? ¿Cómo es? Es, teóricamente está en todos lados, literalmente. Se origina en los imanes. Ahora, la cuestión es que a medida que yo me voy alejando del imán, el campo magnético va siendo cada vez más débil. ¿Está? Y entonces, Y si yo eso, agarro un imán, ahora después le voy a mostrar un video donde jugamos un poco con esto de las distancias. Si yo agarro un imán y agarro un clavo de acero que va a ser atrapado por el imán, yo también podría jugar como hacemos con los imanes de ir al límite. Pongo el imán,
y voy acercando el clavo despacito. En determinado momento, el campo magnético es lo suficientemente intenso para vencer el peso del clavo y arrastrarlo y se pega al imán. Es siempre muy cerca. O sea, tendríamos que tener un imán como muy poderoso para que esto llegue a 1 centímetro. ¿Sí? Estamos siempre muy cerca. ¿Está? Y yo lo que podríamos ver acá, justo en esta que estoy mostrando, cuando estoy más cerca del imán, como que el campo es tan intenso que me permite parar polvo de hierro para que parezcan personitas. Más lejos no es tan fuerte, entonces como que se desarma esa pila de hierro. Claro. ¿Están? Bien, fantástico. Ahí tenemos entonces más o menos de qué se trata esto del campo magnético. Está una fuerza que no vemos, que se hace visible en determinadas circunstancias, como al acercar dos imanes o cuando acerco objetos magnetizados, y que ocupa alrededor del imán absolutamente todo el espacio, pero que además tiene este orden es concéntrico. La cuestión es que tiene otro orden más, es como más ordenado todavía. Si en vez de apoyar el imán sobre una hoja con polvo de hierro, lo apoyamos sobre una superficie llena de brújulas, fíjense esto, las brújulas tienen la característica que la aguja no es simétrica, sino que de un lado tiene flecha y del otro lado no. Entonces, con esta imagen, yo lo que veo es, estas brújulas sí siguen las líneas de campo que vimos antes, pero las flechas están todas orientadas. Si yo sigo las líneas de las flechas, veo que del polo norte siguen las flechas, hacen el arco y las flechas apuntan al polo sur del imán. ¿Está? Siguiendo todo ese arco que se va abriendo como vimos antes, pero que además está de norte a sur, por arriba y por abajo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. O sea que como es muy ordenado esto. Si yo esto lo transformo en un diagrama, bueno, tendríamos esto. Acá tengo el imán y dibujamos las flechas que representan las líneas de campo con una orientación. Si yo sigo más o menos la lógica de como este flujo del campo magnético, digo, sale del polo norte, hace un arco, entra en el polo sur, pero si yo pienso en esto de que sale de un lado y entra en el otro, me cuestionaría, bueno, ¿y por dentro del imán cómo fluye? Y si sigo la circulación que estamos viendo acá, si sale del norte y entra por el sur, por dentro del imán va a ir de sur a norte. ¿Están? ¿Sí? O sea, como que completamos la vuelta. Entonces, dentro del imán el campo magnético lo representamos con esta flecha. En física el campo magnético se nombra con una B mayúscula, como la que tenemos ahí. Entonces, para completar el círculo, yo digo, bueno, dentro del imán el campo magnético va de sur a norte, distinto adentro que afuera. Afuera va de norte a sur, por dentro va de sur a norte. Bien, tenemos entonces como caracterizado este campo magnético. Hasta ahí lo que vemos de magnetismo. Ahora la relación que vamos a ver con la electricidad. Resulta que esta imagen que yo les había mostrado antes, esta barra, que yo les dije que era una barra magnética, en realidad no es un imán. Es un conductor, es una barra metálica por la que se hace pasar una corriente eléctrica. Entonces, el dispositivo que armamos es una hoja llena de polvo de hierro, la barra del conductor eléctrico por el que vamos a hacer pasar la electricidad, lo conectamos a una batería, pasa la corriente eléctrica, golpeamos el papel, el polvo de hierro se acomoda, nos muestra esta forma de campo magnético, pero no hay ningún imán. ¿Está? Por eso hablamos de un campo magnético inducido, porque tengo un campo magnético, pero no hay ningún imán adentro. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, ok. Y este campo magnético también está ordenado, igual que el del imán. Y además tenemos una dependencia con la corriente. Si nosotros hacemos pasar la corriente en esta barra de arriba hacia abajo, el campo magnético se ordena como van las agujas del reloj. ¿Tá? A esto le llamamos sentido negativo, está en sentido horario. Pero si hacemos pasar la corriente de abajo hacia arriba, el campo magnético se ordena para el lado contrario. La dependencia que hay entre la corriente eléctrica y el campo magnético se llaman la regla de la mano derecha, por lo siguiente. A ver,
todo el mundo ubique mano derecha, ¿sí? Levanten mano derecha, tenemos abiertos los dedos. Bueno, el dedo pulgar lo vamos a orientar como tenemos la corriente eléctrica. O sea, yo acá la corriente eléctrica la tengo de abajo hacia arriba. Mano derecha, el dedo pulgar hacia arriba, me indica la dirección de la corriente, como lo tenemos en la imagen. Y los dedos, que yo los voy a flexionar, me indican para qué lado gira el campo magnético. ¿Se entiende esto? ¿Está? La corriente va de abajo hacia arriba, entonces el campo magnético gira en contra de las agujas del reloj. ¿Se entendió este funcionamiento? Si se pierden con las agujas del reloj, mírense la mano con el dedo apuntándose a ustedes. Ahí, entonces gira en contra de las agujas del reloj. ¿Está? Si el campo magnético va para arriba, las agujas giran, el campo magnético va girando en contra de las agujas del reloj. Si vamos a la anterior, yo antes la había puesto, la corriente va para abajo, el campo magnético va para el lado contrario. Seguimos con la mano derecha. Pulgar ahora para abajo, la corriente va para abajo, el campo magnético gira en sentido contrario. Fíjense que coincide con la imagen que tenemos ahí. ¿Está? Regla de la mano derecha. Después no se confundan de mano, porque si mano derecha es la de la mano derecha. Si prueban con la otra, no va a funcionar. Esto mismo con un diagrama. Ahora, estamos viendo esto. Yo tengo un conductor, hasta ahora trabajamos con un conductor lineal. Vemos el orden que lleva el campo magnético. Y si el conductor no fuera tan rígido, o sea, hasta ahora estamos con una barra, pero si en vez de que sea con una barra estamos con un cable, ¿qué va a pasar con este campo magnético si yo tengo un cable, por ejemplo, y decido hacerle un rulo? ¿Tá? Agarro un cable y le hago un rulo. ¿Qué pasa con el campo magnético? Bueno, a ver, tengo acá el cable rojo. Viene con su campo magnético. ¿Tá? No están indicadas las flechas en este diagrama, pero vemos, seguimos la regla de la mano derecha. El campo eléctrico, o sea, la corriente eléctrica va a ir de izquierda a derecha, aplicamos la regla, el campo gira como de afuera hacia adentro. Y yo sigo, y donde se mete en el rulo, y va a seguir la misma técnica, va a seguir la misma regla. Y entonces el campo va a hacer una vuelta así, y se mete por dentro, y yo sigo y salgo y sigue aplicando lo mismo. Pero empieza a funcionar como una especie de acumulación. Si yo tengo la corriente eléctrica girando así en el anillo, se forman este anillo alrededor de campo magnético, pero la parte que me queda adentro queda como obligada a estar cerca uno de la otra. ¿Tá? Estas líneas que me quedan adentro del anillo están más cerca, y al estar más cerca se refuerzan, como si que se van sumando. ¿Van con esto hasta ahí? Sí. Y si esto lo llevamos a decir, bueno, y esto como lo veo, porque el campo magnético dijimos que no lo vemos, lo hacemos con una aplicación parecida. En vez de tener una hoja de papel, tenemos una placa de acrílico, tenemos un conductor de cobre que pasa, lo hacemos pasar por abajo, por arriba, le damos toda una vuelta, le pusimos el polvo de hierro, hacemos circular la corriente eléctrica y vemos que este polvo de hierro se ordena como siguiendo estas líneas que habíamos visto antes. ¿Sí? Se forman los anillos concéntricos, pero en la parte de adentro de este aro esas líneas se van juntando y se van reforzando. Seguimos probando. Bueno, ¿de qué manera lo puedo intensificar más, por ejemplo? Si en vez de tener un solo rulo, le hacemos varias vueltas. ¿Sí? Exactamente el mismo dispositivo, pero con varias vueltas. Lo que vemos acá es que este polvo de hierro está como más compacto. ¿Sí? Si yo lo comparo con esta imagen, ahí. Si lo comparo con esta imagen, está más suelto, está más disperso. En cambio, en esta está como más compacto. Y eso se debe a que el campo magnético se hizo más fuerte y entonces como que tiene más fuerza para mover al hierro. Si yo tengo esto así, este enrollado que tenemos acá se llama bobina. ¿Tá? Si tenemos una bobina de alambre de cobre, le hago pasar una corriente eléctrica, generamos un campo magnético adentro. Ese campo magnético está, pero sin que haya un imán. Y entonces lo que estamos constituyendo es un electroimán. ¿Tá? Estoy generando un campo magnético sin que haya un imán. Pero tiene la ventaja que yo lo puedo prender y apagar. Ok.
tenemos esta bobina. Si esta bobina agarramos y la estiramos, en vez de tener todo enrollado, lo que voy a tener es una especie de resorte. Y esa es la imagen que vamos a tener a continuación. Tengo esta bobina estirada, no se llama más bobina, se llama solenoide, como lo tenemos ahí en el título. Y le conectamos estos dos bornes a una batería. ¿Tá? Tiene una batería de 4 volts y 6 amperes. Bueno, resulta que le pusimos el polvo de hierro y vemos que se forma otra vez estas líneas de campo magnético adentro. Pero si yo lo pienso así, ahora resulta que el campo magnético, yo sé que da vueltas alrededor del conductor, pero al haber apilado tantas vueltas del conductor, como lo que le estoy obligando al campo magnético a enderezarse. ¿Tá? Si yo dibujamos las líneas de todo esto, lo pensamos un poco más. A ver, tengo el conductor que está dando vueltas, este solenoide. La corriente entra por la derecha y empieza a dar vueltas. Seguimos la regla de la mano derecha. ¿Tá? Da vueltas como si fueran la imagen de adelante hacia atrás. Por lo tanto, el campo magnético acá me queda ordenado por dentro del solenoide de derecha a izquierda. ¿Están siguiendo con esto? ¿Sí? Estoy volviendo a aplicar esta regla de la mano derecha que les conté antes, solamente que la estamos planteando en forma simétrica. Antes yo les dije, el dedo pulgar representa la circulación de la electricidad y los dedos el campo magnético. Y ahora lo estoy usando al revés y funciona bien. Ahora mi dedo pulgar representa el campo magnético y los dedos la circulación de la corriente. Por eso podemos decir, si yo me fijo ahí, la corriente va como de adelante hacia atrás y el campo magnético por dentro del solenoide se ordena de derecha a izquierda. ¿Me siguieron todas con esto? ¿Sí? Sí. Bien. Esto funciona mientras está pasando la electricidad por el conductor. O sea, si yo los bornes eso, desconecto uno, deja de pasar la electricidad, desaparece el campo magnético. Y ahora, si yo desconecto estos bornes y los intercambio, hago que la electricidad entre por el lado izquierdo. ¿Sí? Y entonces, si miro los rulos que tenemos ahí, es como que va a dar la vuelta de atrás hacia adelante y el campo magnético me va a ir de izquierda a derecha. ¿Siguieron con esto? Bien. Entonces, acá tenemos otra característica de la relación entre la electricidad y el campo magnético. Según cómo yo haga circular la corriente para un lado o para el otro, se va a formar un campo magnético dirigido para un lado o para el otro. ¿Están hasta acá? La dirección del campo magnético depende de la dirección en la que circula la corriente. Bien, así que tenemos no solamente que podemos generar un campo magnético usando la electricidad, sino que además podemos decidir para qué lado se orienta el campo magnético según cómo circula la corriente. Ok, bien. Lo que les voy a mostrar ahora es un pequeño video donde vamos a ver que además de esta cuestión de para qué lado va, yo puedo modificar la intensidad del campo magnético. ¿Tá? Con cuestiones de la electricidad lo que puedo hacer es que el campo magnético que estamos generando, el inducido, sea más fuerte o más débil. Voy a construir un electroimán que os pueda servir, por ejemplo, como proyecto para una feria de ciencias, pero lo voy a hacer paso a paso para que así lo podáis entender y, por tanto, posteriormente lo podáis explicar. Partimos del experimento de Ørsted que comprobó que al hacer pasar la corriente eléctrica por un conductor, se desviaba la aguja de una brújula. He colgado un clip sujetapapeles de este soporte mediante un hilo, aunque también se puede hacer con un lápiz o un palo y unos libros. Y ahora vamos a ver qué ocurre si enrollo el cable alrededor de un tubo. 1, 2, 3 y 4 vueltas. Un poquito de celo para que no se desenrolle. Al estar enrollado el cable, las líneas de fuerza del campo magnético que se generan al circular la corriente se suman. Aquí se generaría un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente, es decir, al cable.
aquí otro y aquí otro, y se van sumando. De forma que tenemos un poquito más de potencia. Voy a poner otro con más vueltas. Cierro el circuito. Observad cómo lo mueve, estando bastante más lejos. Vamos a ver esta distancia. Lo mueve muy poquito. Pero observad lo que ocurre si meto este tornillo dentro de la bobina. Lo mueve bastante más. Vamos a acercarnos. Así lo mueve, pero no llega a traerlo completamente. Ahora con el tornillo. Observad lo que ha ocurrido. He atraído el clip. Que por cierto, se ha quedado pegado debido a que se ha imantado. Es decir, este clip se ha convertido en un imán. Voy a probar con esta chincheta. La voy a pegar aquí. A ver si hay suerte y el hierro es un poco más dulce. Es decir, tiene menos contenido en carbono y no se imanta. Conecto. Vale, la chincheta funciona mejor que el clip sujetapapeles. No queda imantada y nos sirve mejor para hacer los experimentos. ¿Qué ha ocurrido al introducir el tornillo de hierro? El tornillo de hierro está hecho de un material ferromagnético que tiene una gran permeabilidad magnética, es decir, permite que los campos magnéticos circulen a través de él y así logramos concentrar y amplificar el campo magnético que genera esta bobina. Es por ello que los transformadores, los motores eléctricos, los electroimanes o los alternadores llevan los bobinados alrededor de un núcleo. Ese núcleo es de un material ferromagnético con una alta permeabilidad magnética, de forma que concentran y amplifican los campos magnéticos y así son mucho más eficientes. Y ya sabiendo lo del núcleo ferromagnético, voy a enrollar vueltas directamente al tornillo. Vamos a probar con 3 vueltas. Desde aquí no llega a traer la chincheta. Le doy más vueltas. 4, 5, 6, 7, 8. A ver qué ocurre ahora. Tampoco. Sigo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora la trae más. Y mirad ahora lo que ocurre si conecto este tornillo al que le he dado muchas más vueltas con este alambre de cobre. Por supuesto se trata de un alambre de cobre esmaltado. Así una espira no hará cortocircuito con otra. Bien, ahora se nos ha imantado también la chincheta, pero se observa que este electroimán es mucho más potente que los anteriores. Nos influye hasta ahora en la potencia de un electroimán la naturaleza de su núcleo. Por ejemplo, si tenemos un material ferromagnético como este que tiene una alta permeabilidad magnética, el electroimán es mucho más potente. También nos influye el número de espiras. Así este electroimán, al tener más espiras, es más potente que este otro. Pero ahora voy a probar una tercera variable. Si en vez de conectar como hasta ahora una sola pila, conecto 2, o mejor aún, esta batería de 12 voltios, si hacemos que circule más corriente por el electroimán, mayor será su potencia. Podríamos pensar que cuantas más vueltas le pongamos, siempre tendremos un electroimán más potente. Pues no ocurre así, debido a que el cobre, a pesar de ser muy buen conductor eléctrico, tiene una pequeña resistencia eléctrica. De forma que si ponemos muchas vueltas, la resistencia eléctrica aumentará y por tanto disminuirá la corriente eléctrica. Puntualicemos un par de cosas.
lo que estaba mostrando ahí es cómo cambia la intensidad del campo magnético según una serie de cosas que podemos hacer, intervenir. ¿Tá? Son 4 cosas. ¿Tá? Entonces, el campo magnético yo lo puedo regular con 4 cosas. La presencia del núcleo ferromagnético es una. La cantidad de vueltas, la intensidad de la corriente eléctrica, cuanto mayor es la corriente eléctrica, más fuerte es el campo, y la distancia que tengo al solenoide. ¿Ah? Cuanto más me alejo, más débil es el campo. ¿Vamos hasta ahí? Ok, bueno, vuelvo a mi presentación. Con todo esto, vamos a ver cómo aplica esto a las llaves de corte automático. Bien, llaves de corte. Tenemos 2 tipos de llaves de corte. ¿Cuáles son las 2 que tenemos? Termomagnética y disyuntor. Correcto, termomagnética y disyuntor. Perfecto. Ahí tenemos un pequeño tablero. ¿Saben reconocer cuál es el disyuntor y cuál es la termomagnética? Les cuento, como que el punto clave de poder saber cuál es este botón que tienen acá. ¿Sí? Acá hay 3. Una llave acá, otra en el medio, otra acá. Estas 3 cada una tiene una palanca y un botón. ¿Sí? No sé si llegan a ver, pero ahí hay una T grabada en el botón, porque es un botón de testeo, ¿tá? De prueba. Es el que se hace para prueba. Claro. Estas de acá son los disyuntores. Los 2, porque acá son 2 que tenemos a la derecha, son termomagnéticas. Cada una de las 2 termomagnéticas tienen 2 palanquitas que están unidas entre sí. Son 2 palancas que se llaman que están solidarias, porque están pegadas entre sí. Pero son 2 dispositivos, 2 termomagnéticas. Cada una de estas 2 termomagnéticas se llaman termomagnéticas bipolares, porque tienen 2 polos. ¿Vamos hasta ahí? Ok. ¿Para qué sirve la termomagnética? Cuando se calientan los cables, no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre técnico. Sobrecalentamiento. Casi, sobrecarga. Sobrecarga eléctrica. Sobrecarga. Cuando enchufamos demasiadas cosas, hacemos una sobrecarga eléctrica. Bien, la termomagnética corta la corriente cuando hay sobrecarga. Hay otro motivo más por el que corta la termomagnética. ¿Por qué otra cosa corta? Cuando hay un cortocircuito. Perfecto. La termomagnética entonces corta cuando tengo una sobrecarga y cuando hay un cortocircuito. Bien. ¿Y el disyuntor? El disyuntor corta cuando tenemos una fuga. Una fuga significa que la corriente sale de los cables y pasa o a través de una persona o a través de un aparato y se va a tierra. ¿Tá? Literalmente hace tierra y la corriente va a la tierra. ¿Tá? En esa situación es cuando el disyuntor corta la corriente. ¿Estamos hasta ahí? A partir de esto, retomamos entonces y vamos a ver cómo funciona cada una de estas llaves, la termomagnética y el disyuntor, porque las 2 funcionan por cuestiones electromagnéticas que estuvimos viendo recién. Vemos primero las termomagnéticas. Acá tenemos 4 dispositivos, 4 que son comerciales. Los 2 que están a la izquierda, este que tiene una palanca y este que tiene 2, sirven para instalaciones monofásicas. Y los 2 que están a la derecha sirven para trifásicas. ¿Tá? Los nombres de estos dispositivos son el primero de la izquierda, unipolar, el segundo bipolar. ¿Tá? Estos 2 son para instalaciones monofásicas. Los otros 2 son tripolar y tetrapolar, es para instalaciones trifásicas. ¿Vamos hasta ahí? Ok. El unipolar y el tripolar solamente conectan con líneas de fase. ¿Sí? O sea, yo acá tengo, allá adentro hay un tornillo, abajo hay otro tornillo más. Bueno, si yo tengo esta unipolar, quiere decir que estoy en una instalación monofásica. Solamente conecto en esta termomagnética a la línea de fase. Si tuviera una instalación trifásica y uso el tripolar, bueno, a cada uno de las 3 bornes, si los tornillos estos donde conecto el cable se llaman bornes,
ahí le voy a conectar una línea de fase. Como las trifásicas tienen 3 fases, usamos los 3 bornes. Mientras que la bipolar y la tetrapolar, además de la fase, le conectamos también el neutro. Entonces, en la bipolar, que es para monofásicas, a la izquierda se suele conectar la línea de fase y a la derecha la línea de neutro. Y lo mismo con la tetrapolar. En las primeras 3 de la izquierda las 3 fases y a la derecha el neutro. Por norma, los que hay que usar son la bipolar y la tetrapolar, ¿tá? Porque aumenta muchísimo la seguridad. Sin embargo, cualquiera de las 4 funcionan bien, ¿tá? Y de hecho, cada una de las que tienen 2, 3 y 4, en realidad son como varias veces la unipolar, ¿tá? Son cajitas paralelas que están unidas entre sí por la carcasa. ¿Están hasta acá? Bien, esas son las termomagnéticas entonces. Si nos fijamos, la termomagnética cambia la cantidad de palanquitas que hay, ¿sí? Una por cada par de bornes. Ahora, vamos a ver cómo funciona por dentro y para lo cual vamos a hacer, como voy a mostrarles un par de diagramas, cada vez acercándonos más a la realidad. En este primer diagrama tenemos el funcionamiento de la parte magnética y la parte térmica, porque cuando hablamos de una termomagnética es porque tiene una parte térmica y una parte magnética, ¿tá? Entonces, veamos lo siguiente. El cuadradito amarillo de arriba es un borne, el de abajo es el otro, ¿sí? Es donde están los tornillos, donde conectamos el cable. Bueno, a ver, seguimos la corriente. Entramos con la corriente por acá, venimos acá, entramos a esta parte, esto es el solenoide, ¿sí? Que da todas las vueltas. Y da las vueltas alrededor de un núcleo ferromagnético, esta barra que tenemos acá adentro. Una vez que salimos de acá, continúo por acá y entramos en esto. Esto es una placa metálica. Esta placa metálica está unida a un contacto que tenemos acá, es una placa móvil y que está retenida con este resorte. Y el resorte lo que está haciendo es traccionando de la placa para que se mantenga pegada a este contacto de acá. Bien, ahora en el solenoide ese se está generando un campo magnético porque estoy haciendo circular la corriente. Entonces yo acá tengo un campo magnético con un norte y un sur, y que lo que va a hacer es tratar de atraer a esta placa que es metálica. Entonces se forma una especie de competición entre la fuerza del resorte para mantener cerrado el contacto y la fuerza del campo magnético para atraer a la placa y abrir el contacto. ¿Siguen hasta acá? ¿Sí? Con la corriente habitual que tenemos, bueno, el campo magnético nunca es tan intenso como para vencer al resorte, ¿sí? Con la corriente habitual le gana siempre el resorte. Ahora, ¿qué se podría llegar a hacer para que aumente la corriente? Aumentamos los Bueno, ¿se le amperes. ponen muchos artefactos o no? Ese es uno de los motivos, perfecto. Enchufar muchos artefactos aumenta la corriente, pero eso me lleva a una sobrecarga. En una sobrecarga el aumento de corriente no es tanto como para que el campo magnético acá le gane al resorte. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dijimos que la termomagnética cortaba cuándo? Cuando se sobrepasaba o cuando había un corto. Cuando hay un corto. El otro motivo por el que corta la termomagnética es cuando hay un cortocircuito. Acá tenemos que recordar unos ejercicios que hicimos cuando calculábamos la resistencia equivalente total, que yo les había puesto un circuito en paralelo y en uno de los ejercicios había un cable que conectaba sin ningún resistor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Teníamos una derivación sin resistencia y eso hacía que el equivalente total se fuera a cero y entonces la corriente tenía libertad para pasar porque no tenía resistencia y la corriente entonces se me disparaba. ¿Tá? En números, teóricamente se nos iba a infinito. En un cortocircuito pasa eso. Entonces, en un cortocircuito yo voy a tener suficiente cantidad de corriente para que el campo magnético que se genera sea fuerte como para vencer al resorte. ¿Se entendió esto hasta ahí?
¿Sí? Así que, vayan anotando, la parte magnética se activa cuando hay un cortocircuito. Y en esa situación, la corriente que se genera es mayor a 3000 amperes. O sea, se generan corrientes muy intensas, ¿sí? Mayor a 3000 amperes. Y además, esta parte se dice que es de acción rápida, porque el cortocircuito, una vez que ocurre, o sea, se tocan los alambres de fase y neutro, tenemos un cortocircuito, inmediatamente se dispara la corriente, inmediatamente se activa la parte magnética y corta la corriente. Por eso decimos que la parte magnética es de acción rápida. ¿Están? Bien. Vamos a la otra, a la parte térmica. Volvemos a seguir con la corriente. Entramos acá, pasamos por el conector y vamos a la parte térmica. Y entramos en esta placa rectangular que tiene dos colores porque está representando un dispositivo que se llama par bimetal. ¿Tá? Esto que yo tengo acá se llama par bimetal. ¿Qué es lo que pasa con el tamaño de un metal cuando se lo calienta? Aumenta el volumen del metal. Cuando yo caliento un metal, se hace más grande. El aumento de tamaño, la verdad que no es, wow, cuánto que creció. Ronda aproximadamente es un 1% más grande o menos. O sea que no es visible fácilmente con los ojos. Pero tiene un aumento. Ahora, cada tipo de metal tiene un crecimiento diferente. O sea, yo tengo varios tipos de metal, a todos le doy la misma cantidad de calor y algunos crecen más que otros. ¿Tá? Entonces, a ese crecimiento se lo llama coeficiente de dilatación térmica. Distintos metales tienen distinto coeficiente de dilatación térmica. Cuando constituimos una placa, un par bimetal, se usan dos metales que tengan distinto coeficiente de dilatación térmica, o sea que uno crezca más que el otro. Pero este par bimetal están soldados, se les sueldan los extremos a estas dos placas de metal. Y entonces, como que parecería que se genera un problema. Si yo caliento el par bimetal, tienen que crecer, uno crece más que el otro, pero yo les soldé los extremos, es como que no les permito que crezcan diferente. Bueno, ocurre de todos modos, porque va a pasar lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, tengo el par bimetal, tengo una plaquita así azul, que me está saliendo espantoso, acá es cuando extraño el pizarrón, y ponemos que tenemos la otra verde, las dos del mismo tamaño. Bien, vuelvo entonces, tenemos el par bimetal ahí. Cuando yo lo caliento, resulta que el azul, pongámosle, va a crecer más que el verde. Y entonces la única forma que tenemos para que uno crezca más que el otro es que esto forme un arco. Esto va a ser una cosa así. En el caso de los arcos, como las pistas de atletismo, el arco más interno, perdón, el arco más interno es más pequeño que el arco más externo. ¿Se llega a ver eso? Sí, en las pistas de atletismo pasa esto también. El arco más interno es más corto. Bueno, y eso es lo que termina pasando con este par bimetal. Entonces, se calientan, los dos crecen, pero el azul crece más porque me queda del lado de afuera. Y eso va a hacer que cuando yo esté en este lugar, y se calienta este par bimetal, se arquea y se aleja del contacto. Y de esa manera corta la corriente. ¿Están? Sí. Y esto ocurre cuando el par bimetal se calienta. Y esto se calienta por efecto Joule. Hay uno de los videos donde explico el efecto Joule, no sé si lo llegaron a ver. El efecto Joule básicamente es como si fuera que la corriente que va por adentro de los cables, como si tuviera rozamiento. Entonces, si hay mucha corriente, se empieza a calentar más. ¿Sí? Y eso ocurre cuando tenemos una sobrecarga. Vieron que dijimos la termomagnética corta en cortocircuito y sobrecarga.
Bueno, en sobrecarga tengo un aumento de la corriente durante un tiempo prolongado, pero no es tan intensa como la del que corta con un cortocircuito. ¿Están? En esta parte térmica voy a tener, ocurre entonces, anótenselo, la parte térmica corta cuando hay una sobrecarga y es de acción lenta, porque yo tengo que esperar a que el par bimetal se caliente y se deforme. Y los valores de corriente típicos están entre los 15 y 40 amperes. Entre 15 y 40 amperes son los valores donde se corta por la parte térmica. Y bueno, como esto se tiene que calentar, la parte térmica decimos que es de acción lenta. Tengo que esperar a que se caliente, ¿sí? Esta diferencia en el tiempo de reacción de la magnética y la térmica nos pueden servir para diferenciar si la termomagnética saltó por un cortocircuito o por una sobrecarga. ¿Están? Porque cuando hay sobrecarga, el par bimetal se tiene que calentar. Entonces, si yo quisiera diferenciar si es un cortocircuito o es una sobrecarga, una de las formas que podríamos hacer es, saltó la térmica, bueno, nadie toque nada, dejamos todo como está, espero 2 minutos, literalmente 2 minutos, a que el par bimetal se enfríe y Lo vuelvo a prender. retome la forma, y yo doy llave otra vez, o sea, le doy contacto otra vez a la termomagnética. Si cuando le doy contacto otra vez inmediatamente corta, quiere decir que se debía a un cortocircuito porque está saltando la parte magnética porque es de acción rápida. En cambio, si yo activo la termomagnética y todo se prende y a los 2 minutos salta otra vez, era por una sobrecarga, porque otra vez se tuvo que calentar el par bimetal. ¿Están? Bien. Esto sería como el funcionamiento básico de cómo actúa una llave termomagnética. Vamos ahora a acercarnos un poco más a cómo es en la realidad. Hacemos otro diagrama. Este diagrama es como más cercano a lo que tenemos en la realidad de una llave termomagnética. Lo que tenemos acá es, la estoy viendo de costado. Este tornillo de acá corresponde al borne de arriba, este al borne de abajo. Acá tenemos la palanca de acción, donde yo activo o desactivo. Y después tratamos de reconocer dispositivos. A ver, dentro de la llave de la termomagnética, encontramos acá, tenemos el solenoide. Así que esta es la parte magnética. Y acá tengo una barrita bien derecha, lineal. Esta es la parte térmica. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Ese es el par bimetal? Ese es el par bimetal, perfecto. Ese es el par bimetal. Entonces, tratamos de seguir ahora la corriente eléctrica, a ver por dónde vamos. Arrancamos, venimos de afuera, entramos por el borne, voy al contacto. Si se fijan ahí dice que esta palanca es móvil, puede bajar y subir. Entonces, de este contacto nos metemos por este cable, entramos en el solenoide, entramos en la parte magnética. Si hay un cortocircuito, lo que va a pasar acá es que el cortocircuito levanta la corriente, genera un campo magnético intenso, y el mecanismo que va a hacer ahora es que este campo magnético intenso tira de la barrita que yo tengo acá adentro. Es por una cuestión de polaridad del imán. Yo acá tengo un imán, y entonces cuando se genera el campo magnético, atrae a la barrita que tiene adentro, tira para abajo y desconecta la parte, desconecta el contacto que teníamos arriba. ¿Están hasta ahí? La parte violeta. La parte violeta, exactamente. Desconectamos el contacto de arriba. A ver. Si sigo, me meto ahora en el par bimetal. Par bimetal en algunos lugares lo van a encontrar que se pueda llamar también termocupla. No es exactamente lo mismo, pero tiene un funcionamiento parecido. Nos metemos en el par bimetal, este de acá, y ahora, si hay una sobrecarga, por efecto Joule, el par bimetal se calienta y se abre hacia arriba, entonces pierde contacto con esta parte de acá, entonces corta la corriente. Si no pasa esto, todo sigue bien, nos vamos al borne de abajo y salimos. Bien,
Vamos ahora a una foto de cómo es realmente una termomagnética por dentro. Acá en la imagen tengo a la derecha el frente de la termomagnética. El frente de la termomagnética, los bornes arriba y abajo y el interruptor. Esto, ven que tiene, como está partido en dos, ¿sí? Tengo pedazos de plástico a los dos lados. Si yo le saco el plástico de la izquierda, la doy vuelta, la miro de costado, voy a ver esto que tengo acá. Arriba acá tengo un tornillo que corresponde al borne de arriba, este al borne de abajo, y acá tengo la palanquita del interruptor. Hasta ahí va. ¿Estamos ubicados? ¿Qué es lo que estoy viendo para empezar? Ahora vamos a ver lo que tengo adentro. ¿Están? Más o menos, sí. Bueno, a ver. Yo lo que voy a hacer ahora es el recorrido y vemos las distintas partes. Donde se pierdan, lo retomamos. Si entraríamos, a ver, con la corriente. Entro con la corriente de fase, entro por acá. ¿Sí? Estoy en el borne superior, esto de acá. Entramos por acá, tengo un contacto metálico acá. Y de acá tengo esta plancha metálica lineal. ¿Llegan a ver esta plancha metálica acá? Sí. Ok, eso es el par bimetal. ¿Sí? Acá lo tengo al revés que el otro. O sea, a ver, en todas las termomagnéticas voy a tener un par bimetal seguro y un solenoide seguro. Dónde lo ponen y cómo lo ponen, la cantidad de vueltas y todo eso puede cambiar un montón. Acá de hecho el par bimetal lo tengo arriba y el solenoide lo tengo abajo, pero funciona igual. Bueno, tengo el par bimetal. Si este par bimetal se calienta, lo que va a pasar es que se va a arquear de este lado, ¿sí? Este extremo se va a empezar a arquear hacia abajo. Y cuando se arquea, empuja esta palanca dorada de acá, que es la que está sostenida con este resorte. Tendríamos que verlo en funcionamiento para entender del todo cómo está. Yo lo que quiero es que veamos que el primer diagrama que yo les mostré no necesariamente es cómo funciona, pero sí tengo un par bimetal. El par bimetal entonces se arquea hacia abajo, empuja esta palanca dorada, salta el resorte y corta la corriente. ¿Hasta ahí va? Ok, bueno. Si yo sigo con la corriente, vengo por acá, entro en el cable trenzado que tengo acá, sigo por esta zona, tengo contactos metálicos, vengo por acá y acá entramos en el solenoide. Este de acá es el solenoide que actúa cuando hay un cortocircuito. Este, en vez de atraer una palanca, lo que hace es rechazar el núcleo que tiene adentro. Cuando salta la parte magnética por un cortocircuito, en vez de tener polos opuestos, tengo polos iguales. Y al tener polos iguales, empuja la palanca que salta hacia arriba y lo mismo, destraba el resorte y corta la corriente. Y si no pasa nada de todo eso, sigo por acá, entré en el borno de abajo y se fue. A ver, lo que complicado de esto es entender cómo salta el resorte. Y no pretendo que lo podamos entender. Tendríamos que tenerlo físicamente para poder moverlo. ¿Está? Lo que les estoy mostrando acá es, por un lado, tiene un par bimetal y tiene un solenoide. Eso va a tenerlo siempre. La diferencia con los mecanismos anteriores es que los dos van a hacer saltar al mismo resorte. ¿Están? ¿Dónde están puestos? El tamaño y todo eso depende de cómo lo diseñó el ingeniero que hizo la termomagnética. Y cómo se las ingenió para hacerla más simple, pero igual de efectiva. ¿Están? Bien. Una cosa más que tenemos acá. Estas placas que tenemos... A ver, recupero la flecha. Estas placas que tenemos acá, esto se llama cámara de extinción. Y esto sirve cuando hay un cortocircuito. Pasa lo siguiente. En esa cámara de extinción hay plaquitas de cobre que están muy cerca una de las otras, pero no se están tocando. Cuando hay un cortocircuito, es que está entrando muchísima cantidad de energía, mucha corriente de golpe en la instalación. Pero
lo primero que hace es llegar a la termomagnética. Y la termomagnética cortó. Y al cortar no deja que esa energía salga. Entonces la termomagnética queda energizada. Toda esa energía queda almacenada ahí. Si queda ahí, podríamos tener una descarga, se podría fundir, podrían pasar cosas desagradables. Entonces, al entrar la energía, viene por esta parte de acá y desliza a estas placas. Y como están cerca, pero no se están tocando, empiezan a saltar chispas entre las placas. Y de esa manera tienen una disipación de la energía. ¿Tá? Empiezan a chisporrotear entre las placas y enseguida toda la energía que se había almacenado se me va en luz y calor. De hecho, si tuvo algún cortocircuito, no es raro que en la termomagnética, en la zona de la cámara de extinción de afuera, se vea negro, o marrón, o derretido. Y no pasa nada. Digo, sigue funcionando igual. Y eso es porque toda la energía disipó en ese lugar y derritió el plástico. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Eso sería la parte magnética. O sea que Claro, es complementaria a la parte magnética, es correcto. Pero esa parte no es magnética. O sea, complementa a la magnética, ¿por qué? Porque la magnética salta cuando hay un cortocircuito y la cámara de extinción extingue, desagota la energía sobrante. ¿Está? Pero es como accesorio para aumentar la vida útil del dispositivo. Bien. A continuación hay un video que no se los voy a pasar, donde hay un señor, se los voy a subir al aula, después en algún momento lo miran, donde hay un señor que lo que hace es mostrar cómo funcionan las distintas partes, ¿está? Y va a usar este dispositivo. En este dispositivo enseguida vemos el solenoide, fíjense que acá es mucho más corto que los anteriores, ¿está? La cantidad de vueltas que se le da y el grosor del solenoide es lo que me sirve para calibrar en qué valor va a cortar por la corriente. ¿Está? Valores típicos, si nos encontramos con una termomagnética, yo la miro en el frente, por ejemplo, y veo que dice K60 o 60K. Eso quiere decir que el cortocircuito va a saltar la parte magnética cuando alcance 60.000 amperes. ¿Sí? K60 es por 60.000. ¿Sí? Si es 4.000, 40.000, no sé, los valores de corte que tengan, eso se regula con la parte del solenoide. En este caso lo hicieron así, más cortito. Y el par bimetal lo tenemos acá arriba. Esto de acá es el par bimetal. Después lo miran para ver cómo es el funcionamiento. Y acá la cámara de extinción es solamente esto. ¿Tá? Lo que va a pasar es que estas dos placas empiezan a sacar chispas entre sí. Bien. Avanzamos un poco más, vamos al disyuntor. Disyuntores, tenemos estos dos disyuntores. El de la izquierda es para instalaciones monofásicas, el de la derecha es para instalaciones trifásicas. ¿Sí? Si yo comparo esto con las termomagnéticas, reconozco primero, no hay tanta variedad, acá solamente hay con 2 bornes o con 4 bornes, pero de todos modos tienen una sola palanca. Esa es otra diferencia que tengo con las termomagnéticas. ¿Sí? Yo les mostré, tenemos el botón de prueba, eso funciona, perfecto, lo reconozco, pero además tiene una sola palanca siempre. En el disyuntor para monofásica, en el borne izquierdo conecto la fase, en el derecho conectamos el neutro, y en el trifásico las 3 fases a la izquierda y el neutro a la derecha. Bien. Igual que hicimos antes, vamos a un diagrama muy simplificado para entender el funcionamiento y después nos acercamos un poco más a la realidad. Esto es el diagrama simplificado. Esta parte rectangular corresponde al disyuntor y lo que vamos a hacer ahora es seguir el sentido de la corriente. A ver, entramos por acá, vengo de la calle. Tengo acá uno de los tornillos, borne de entrada. Me meto dentro del disyuntor. Acá tengo un solenoide, doy vueltas con el solenoide. Sigo, hay un interruptor, en este caso está cerrado, por lo tanto la corriente puede pasar. Y tengo el borne de salida de la fase y de acá nos vamos a la instalación de la casa. Después, volvemos con el neutro.
vuelvo con el neutro. Tengo borne de entrada, interruptor, voy a otro solenoide. Esto ayer en el pizarrón era mucho más fácil de dibujar. Borne de salida del neutro, su ruta. Ok. Estos dos solenoides que se generaron acá, cada uno va a generar su propio campo magnético. A ver que lo puedo dibujar. En este caso, aplicamos la regla de la mano derecha. ¿Tá? Estoy entrando y la corriente da vueltas, ¿sí? Si me miran a la cámara, las vueltas, pongámosle que hace vueltas así, entonces el campo magnético va como de entrada, ¿sí? Doy vueltas en un sentido y entonces voy a tener el campo magnético así, orientado para acá. Acá tengo el norte, acá tengo el sur. El solenoide de salida va exactamente al revés. Entonces lo voy a tener, si me miran a la cámara, para el otro lado. Y entonces el campo magnético está dirigido como de salida. Así que acá el campo magnético lo voy a tener para allá. Y voy a tener de este lado el sur, de este lado el norte. Ahora, aplicamos lo que estuvimos viendo antes. La intensidad del campo magnético depende de la corriente. La corriente era la cantidad de electrones por segundo que están pasando. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Me imagino que van a estar todos cansados ya. Entonces, si la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, los dos campos magnéticos tienen igual intensidad. Pero están puestos uno para cada lado. ¿Tá? El de entrada lo tengo dirigido hacia adentro, el de salida en sentido contrario. Y como tienen los polos opuestos, lo que termina pasando es que se cancelan entre sí. ¿Van hasta ahí? En el medio vemos que hay otro imán. En el medio acá tengo un imán. Este imán no se entera de nada porque los dos campos magnéticos que eran de igual intensidad se cancelaron. Así que el imán no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo me cambia esto? Si en algún punto tengo una fuga. Una fuga significa que parte de la corriente sale de acá y hace tierra. Esto es a través de una persona o a través de una máquina o a través de cualquier dispositivo. Parte de la corriente sale de la instalación. Y entonces ahora la cantidad de corriente que sale es menor que la que entra. A ver si me siguen con esto. La cantidad de corriente que sale es menor que la que entra. Entonces el campo magnético de salida es más débil que el de entrada. Y entonces ya no se cancelan. Y si no se cancelan, lo que voy a tener es que el campo magnético de entrada se hizo más fuerte, o sea, se hace notar, y está opuesto a este imán. Y este imán va a tener en este extremo el sur y es atraído por este extremo del norte. Así que ahora este imán se desplaza hacia arriba y al desplazarse mueve los contactos, abre los contactos y corta la corriente. Bien, cuestiones importantes de esto. Tengo dos solenoides, uno con la corriente de entrada y uno con la corriente de salida. ¿Sí? Por lo tanto, al disyuntor siempre le tengo que conectar fase y neutro. ¿Sí? Siempre le tengo que dar fase y neutro porque si no, no genera los dos campos. Así que tenemos campo de entrada, campo de salida. Si las corrientes son iguales, los dos campos son iguales y el interruptor ni se entera. Cuando hay una fuga, el campo de salida es más débil y el campo de entrada se hace notar y eso es lo que activa el interruptor y corta la corriente. ¿Están? Bien, ok. Supongamos que tengo a alguien, un electricista no muy experimentado, y piensa que el disyuntor es igual que la termomagnética, y entonces dice, el disyuntor no necesita el neutro, porque la termomagnética tampoco necesita el neutro, porque funcionan igual. Y entonces lo que hace es conectarle fase y el neutro lo pasa por el costado. ¿Qué va a pasar entonces?
A ver, pregunta, a ver, los oriento con esto. Pregunta importante, a ver si se entendió el funcionamiento. ¿Qué es lo que detecta el disyuntor? Em, Una fuga. cuando hay una fuga. No, cuando hay una fuga es cuando se activa, pero el disyuntor no detecta la fuga. El disyuntor lo que detecta es la diferencia de corriente entre la entrada y la salida. Y la detecta porque las corrientes lo que le dan es la intensidad del campo magnético. Si las dos corrientes son iguales, los dos campos magnéticos son iguales y entonces el interruptor no se activa, sigue todo conectado. Pero si hay una diferencia de corriente, entrada y salida, tengo una diferencia de campo magnético y entonces un campo magnético se hace notar porque el otro como que mengua o desaparece, se hace más chico. Y entonces el imán del medio se acerca al que no se achicó y abre el contacto. Así que lo que detecta el disyuntor es una diferencia de corriente. Y en el caso de que está mal conectado, o sea, que no está conectado en neutro, no encuentra la diferencia. Al contrario, siempre hay diferencia. No encuentra la diferencia quiere decir que son iguales. Si yo le pasé el cable del neutro por fuera, no le estoy generando el campo magnético de salida y entonces el disyuntor dice siempre hay diferencia, porque no tengo campo magnético de salida, solamente tengo el de entrada y entonces el imán siempre se pega al de entrada. Y entonces yo lo conecté todo, trato de activarlo y salta, trato de activarlo y salta y va a saltar siempre porque no le estoy generando el campo magnético de salida. O sea, en ese caso podríamos entender que hay un corto en la casa. No, no es un corto, es una... No, un corto no. Pensaríamos que hay una fuga, pero no hay ninguna fuga. Claro, como un cable pelado, no sé, haciendo contacto con la pared. Por ejemplo, Y en realidad está mal conectado el disyuntor. el disyuntor. Claro. Está mal conectado el disyuntor porque yo no le estoy dando, no le estoy haciendo pasar la corriente por dentro. Lo estoy haciendo pasar por fuera. Y en realidad no hay ninguna fuga. Pero el disyuntor no tiene el campo magnético de salida. ¿Están? Sí, ¿y un ejemplo de fuga, profe? Sí. Ejemplos de fuga. La más peligrosa, la que se menciona más frecuente, es cuando una persona recibe una descarga. A ver, accidente doméstico, persona inexperta desarmando un toma corriente o nenito jugando con el destornillador y tocamos dentro del toma corriente. Entonces la electricidad está viniendo por fase, se desvía por el destornillador, pasa por la persona y se va a tierra. Entonces yo estoy sacando electrones del sistema. Estoy sacando electrones y entonces reduzco la corriente, porque la corriente era la cantidad de electrones por segundo. Y ahí se activa. Y ahí tengo una fuga. La otra posibilidad es no ponemos a una persona, tengo algún cable mal aislado, un motor mal aislado, y el cable de fase toca con la carcasa del aparato, de la máquina. Y la máquina toca el suelo. ¿Tá? Hay máquinas en general que tienen como patitas y te aíslan del suelo. Si lo tengo apoyado en el piso, y entonces va a pasar motor, carcasa, piso, y entonces tengo una fuga. ¿Tá? O al piso, o lo apoyé contra la pared y no pasó nunca nada hasta que la pared se humedeció, entró lluvia, no sé, mojamos la pared, hizo contacto con la pared y ahí hizo una fuga. Pero el disyuntor no detecta la fuga, lo que hace es detectar diferencia de corriente. Claro. Y la termomagnética, ya que estamos con esto, yo les dije, salta cuando tengo cortocircuito y sobrecarga, pero no detecta eso. La termomagnética lo que detecta es la intensidad de la corriente, detecta la elevación de corriente. Detecta la elevación de la corriente.
Bueno, ya vamos cerrando. Como les decía, esto es como el esquema simplificado de cómo es un disyuntor por dentro. Vamos ahora a un esquema un poco más cerca a lo que pasa en la vida real. Esto, yo sé que causa medio pánico. Pero, a ver, antes teníamos en el medio una barrita de imán. Acá no es un imán rectangular, sino que es un anillo de imán. Está el imán, acá es un anillo. Tengo la entrada, el solenoide de entrada, voy a la instalación, vuelvo por el neutro, tengo el solenoide de salida y la salida. Hasta ahí tenemos todo igual. ¿Vamos hasta ahí con eso? Ok. Sí. Los solenoides acá no me generan campos opuestos, sino que los campos están para el mismo lado. Antes yo tenía el norte para un lado y el norte en un lado y el norte para el otro en el otro lado. ¿Están hasta ahí? Necesito que contesten. Profe, ¿pero Sí. qué entra? ¿El corriente en ese solenoide? Claro, la ICU. corriente eléctrica entra por este cable, entra en el solenoide, sigue su ruta a toda la instalación. La corriente vuelve por el neutro, hace el solenoide y se va. Y en los dos solenoides lo que hicieron es envolver a un imán. ¿Hasta ahí va? ¿Pero qué es para generar más fuerza entonces? No, ahora voy con eso. Porque entra a... Sí. Antes los dos solenoides me generaban campos magnéticos opuestos, para un lado y para el otro. Acá están para el mismo lado, pero están como en anillo. Y entonces como que están compitiendo entre ellos. Yo tengo los dos nortes para el mismo lado. Y si los dos campos magnéticos son iguales, como que están cabeza a cabeza, punta a punta, y ninguno le gana al otro. ¿Hasta ahí va esto? ¿Sí? Gente que se agarra la cabeza, no entiendo si me están siguiendo o no. Sí. ¿Lorena? Sí, ok. Yo tengo el campo magnético, vamos a ver si lo puedo dibujar, a ver si terminamos de entenderlo. Un campo magnético para este lado, norte acá. El otro campo magnético para este lado, norte acá. Los dos son igual de fuertes, ninguno de los dos le gana. Y por lo tanto, este solenoide que tengo en el medio no se entera de nada. Porque los dos campos magnéticos están ahí y los dos son iguales. ¿Hasta ahí va? ¿Para qué está? Ahí vamos. Si tenemos una fuga, la corriente de salida es más chica que la de entrada. Y entonces, el campo magnético de salida, a ver si esto me permite deshacer, esperen que voy a dibujar otra vez. Entonces, el campo magnético de salida es más chico y el campo de entrada le gana y se mete adentro del solenoide. Porque yo debilité al de salida, entonces el de entrada le gana y se metió dentro del solenoide, el solenoide que está en el medio. ¿Están? Yo sé que nos estamos metiendo por cosas más complicadas, pero tratamos de hacerlo simple. Si seguimos las líneas de este solenoide del medio, con las flechas azules, vemos que es independiente, no se está metiendo con la instalación eléctrica, sino lo que hace es, tengo acá el rulito, sigo con los cables y me forma otro rulito acá. Ahí va. Bien, ahora viene la parte mágica de todo esto. Antes yo le dije, cuando hacemos pasar una corriente eléctrica generamos un campo magnético. Pero esto es totalmente simétrico. Si yo meto el campo magnético adentro del solenoide, del que está en el medio, aparece una corriente eléctrica en el solenoide. Magia, totalmente. ¿Está? Solo porque entró el campo magnético adentro del rulito que está en el medio, en ese rulito se genera electricidad. Esa electricidad va a circular por el cable independiente. ¿Sí? O sea que genera electricidad acá y la electricidad se mueve por este cable y va a circular también por este solenoide de acá. ¿Están? Y este otro solenoide, otra vez, circula electricidad, me va a generar un campo magnético. ¿Sí? Me genera un campo magnético acá. Ese campo magnético atrae a la barrita del imán y eso acciona el interruptor y corta la corriente. Cosa que tengo en común con lo que vimos antes, tengo solenoide de entrada, solenoide de salida. ¿Están?
los dos solenoides se cancelan entre sí. O sea, los dos solenoides generan un campo magnético, los dos campos magnéticos se cancelan entre sí si las dos corrientes son iguales. Cuando hay una fuga, la de salida es más débil, la de entrada le gana, y eso acciona el interruptor. Eso es lo que quiero que quede. ¿Está? Cuando se achica la de salida, la de entrada, por cosas de la física raras, acciona el interruptor y corta la corriente. ¿Están? ¿Por qué les explico esta parte complicada? Bueno, ahora les voy a mostrar que si yo llego a abrir un disyuntor, no me voy a encontrar con los solenoides como les mostré en el diagrama anterior. Voy a encontrar con otra cosa, pero ahora les muestro una foto. De este diagrama, una cosa más que quiero mostrarles. Acá tenemos un circuito más. Acá esto me representa el botón de prueba, ese que lo mencionamos varias veces. Cuando yo aprieto el botón de prueba, esto de acá, cierro este interruptor. Y lo que voy a hacer es que la corriente, llegado a este punto, se derive a esta línea, pase por fuera del solenoide, cierre acá y se conecte al neutro, y acá sí genera un campo magnético y se va. El botón de prueba lo que hizo fue disminuir el campo magnético de entrada. ¿Se entiende esto? Porque parte de la corriente me la hizo pasar por fuera del solenoide. Antes yo le dije paso el cable neutro por afuera. Bueno, el botón de prueba me está haciendo algo parecido. Hace que la corriente no pase por adentro del solenoide. ¿Está? Eso desbalancea los campos magnéticos, acciona el interruptor. Listo. ¿Sí? Por eso también tengo que decir, el disyuntor no detecta fugas. Perdón. El disyuntor no detecta fugas, detecta diferencias de corriente. Por esto, acá no estoy haciendo una fuga. Estoy desbalanceando los campos magnéticos. ¿Están hasta acá? Sí. Bien, bueno. Está, pero estamos teniendo Sí. un cortocircuito, me parece. Yo lo sé, no, de están teniendo una conocimiento. sobrecarga. Aprovechemos bien los términos. Es una sobrecarga. Última. Esto es como que destripamos un disyuntor. Teníamos un disyuntor, lo abrimos, le sacamos todo lo que estaba adentro. Tratemos de reconocer. Estas cosas de acá son los dos bornes. Un borne de entrada, un borne de salida. Estos son los otros dos bornes. El anillo negro es el imán circular que les mostré antes. El cable amarillo es de fase, el cable azul es de neutro. Así que yo haría la corriente de esta manera. Entré por el borne de fase, hizo una vuelta. Ven que da una vuelta. Este es el solenoide de entrada y tengo el borne de salida de la fase. Borne de entrada del neutro, da una vuelta, hizo el solenoide del neutro y se me va al borne de salida. Y finalmente tenemos acá ese otro solenoide que nos había quedado en el medio, que era como independiente. Y este me lleva los cables al mecanismo para cortar la corriente. ¿Están? Yo veo todo esto, no tiene nada que ver con el primer diagrama. Pero el fundamento es el mismo. ¿Están? Bueno, gente, paramos acá. Bueno, Ok, gracias. listo. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe.